aprendido tú y de lo que has aprendido por otros lados, y de lo que creías antes y así funcionaba. Pues básicamente de lo que ustedes me enseñaron, que el cerebro siempre está en constante funcionamiento, el cerebro no despierta, y cada pensamiento como un cúmulo de energía. Lo que yo no tengo claro es la dendrita está dentro de las neuronas. Y las dendritas son uno de los brazos de las neuronas. Bueno. Entonces yo tengo claro de que cuando una dendrita se conecta con otra es para recibir y enviar información. Se envía información a través de los axones y se recibe a través de las dendritas. Y que que no se conecta ese lazo se llama sinapsis. La conexión que hay entre una dendrita de una neurona y un axón de otra se llama sinapsis. Lo que yo les explico a la compañera es como cuando una persona pasa al lado de uno sin tocarlo, uno se conocerá igual le pasa a una dendrita con otra con eso de recibir o mandar información. Correcto. Eso es lo que yo tengo claro del cerebro y que más que todo el cerebro reacciona al estímulo externo. Y los estímulos externos son los que le van dando significado al pensamiento de ideas que ella tiene o que va produciendo. Puede ser a los estímulos externos o internos. El cerebro reacciona a ambos estímulos, a los externos y a los internos. Cuando tú recuerdas algo es porque has recibido un estímulo interno, aunque puede ser causado por un estímulo externo, pero también causado por un estímulo interno. La mejor prueba de un estímulo interno es el sueño. No hay estímulos externos, pero hay un estímulo interno, eso es lo que produce el sueño. El cerebro está activando el estímulo interno. ¿Qué más podríamos decir o qué más hemos dicho sobre el cerebro que no haya dicho nuestros compañeros? Que recuerden ustedes o que les haya quedado, que nos haya inquietado. De las imágenes. De las imágenes. Que el cerebro, de lo que yo he entendido, ¿no? El aprendizaje, como o sea, nosotros somos muy visuales y auditivos. Entonces el cerebro, esos estímulos externos los traduce a través del sonido y a través de, cuando hay imágenes, queda más marcado, digámoslo así. Y es más fácil debido a que la visión es un sentido mucho más desarrollado que es el sentido más desarrollado. Juega un papel mucho más importante que cualquier otro estímulo de otros sentidos. De los sentidos, exacto. ¿Qué más? ¿Qué recuerdan ustedes del cerebro? ¿Qué otra cosa o cómo han aprendido? Fíjense cómo, a pesar de que uno se pare aquí hora y 3/4 a hablar sobre el cerebro. El profesor ha hablado más de 4 medio, sí. Yo diría a ver si el cerebro se resume en 4 frases. ¿Qué más se podría decir? El cerebro no tiene contacto con la realidad, pero va a través de los sentidos. Correcto, no tiene un contacto directo con la realidad, sino que lo hace a través de sentidos. Es decir, hay un intermediario que son los sentidos entre el cerebro y la realidad. Y si tenemos defectuosos nuestros sentidos, obviamente recibiremos y transmitiremos información defectuosa. Si están en buen estado, pues entonces esa información es mucho más veraz. También estuvimos hablando de cierta diferencia o las características entre lo que significa percibir, es decir, darle algún significado y simplemente recibir un estímulo. Una cosa es recibir un estímulo, otra cosa es el percibir cómo. Generalmente uno percibe cómo porque uno ya tiene información adentro, con la excepción de cuando uno recién nace, entonces no trae información, entonces todo se vuelve recepción de información a través de estímulos. Pero uno no puede dedicarse exclusivamente a recibir estimulación, porque si uno se dedicara solamente a recibir estímulos permanentemente, entonces uno tendría un desorden de información impresionante. Uno media ese ingreso de información a través de los estímulos con la información que ya está dentro en la memoria, y entonces la memoria es la que dice esto es pertinente, esto no le preste atención a esto, préstele atención a esto sí. Porque uno recibe permanentemente. Recuerdan que yo decía, uno ve muchos trajes de colores, muchos rostros, y si yo no tuviera, digamos, una mediación, no tuviera un control interno, entonces los estímulos entrarían información y adentro cómo se organizaría esa información. Entraría de manera desordenada, simplemente porque tengo los ojos y por lo tanto veo y todo lo que veo se me graba y se me cae y eso no es así. Es posible que me encuentre algunos de ustedes en la calle y no los reconozca, es posible que otros sí. Eso depende de la interacción que hayamos tenido, de si se hacen cerca o se hacen lejos, o si vienen una vez y otra no. Entonces, hay una serie de informaciones dependiendo de una serie de hechos que yo he asimilado y eso es lo que hace que yo pueda reconocer o no a algunos de ustedes, o les preste atención o no. También depende del tema. Si ustedes,
ponen a hablar entre ustedes allá sobre cualquier cosa, yo no le presto mucha atención a eso. Es decir, yo limito el ingreso de información, ya sea olfativa, auditiva, ¿sí? Cuando uno huele algo mal, pasa por una calle, hay un ratón muerto, uno huele solo hasta un punto determinado y trata de alejarse de esa clase de información. La identifica, dice por aquí huele a ratón muerto o algo por el estilo. Uno identifica y ya, se acabó eso. No necesita oler y oler y oler y oler porque entonces no tendría ningún sentido. ¿Para qué oler tanto si no se va a manejar información sobre ese estímulo que entra? Entonces uno enseguida establece conexiones neuronales que le dicen esto pertenece a esto y uno categoriza la información y esa categorización de la información es lo que a su vez establece nuevas condiciones a la limitación o ilimitación de otros estímulos que entran. Yo estaba observando pues a la mamá de uno, a muchas señoras de las que ven novelas. He observado y de lo que he aprendido, vamos a ver si estoy equivocado o no, el cerebro traduce, o sea, para él la realidad y la fantasía, para él es lo mismo. Ahorita me responde a ver, ¿por qué yo lo digo? Porque las señoras viven la angustia que están viviendo los actores. Entonces, o cuando uno ve una película violenta, también. Entonces uno, en esos momentos, me imagino que para el cerebro, si es un sufrimiento, cuando uno de pronto le llega al llanto también por lo que le mueven los sentimientos, el cerebro sufre igual que como si yo estuviera viviendo una realidad de esas, sea triste o sea violenta, o sea... Ahora observo las personas, a mi mamá, a mis amigas, a las señoras de la cuadra, etcétera. Ellos viven, ellos actúan, como ya llevan muchos años en entrenamiento, ¿cierto? Viendo novelas, actúan muchas veces como los actores. O sea que esa información, como para el cerebro es real, de pronto tiene una influencia en uno conductual. ¿Qué nos dice sobre eso? Bueno, en primer lugar, hay varios factores. Uno de ellos es, por ejemplo, la empatía, el hecho de uno identificarse con alguno de los miembros del elenco, ¿sí? El bueno, el malo, la pobrecita, el pobrecito, o el fuerte, etc. Hay formas de empatía. Pero entonces yo voy a ir cuando el cerebro funciona a una acción, a que se lleve la realidad y se lleve a lo que realmente interesa. Está reaccionando a una acción. Hablemos de dos clases de interpretaciones del cerebro. Está la interpretación de, por ejemplo, lo que le puede causar a uno daño, que pasa por la amígdala, entonces la amígdala determina si eso es o no dañino, independientemente de lo que usted piense. ¿Sí? Hay gente que considera, por ejemplo, que llorar es un desahogo. Entonces lloran como si se desahogara. Hay gente que considera que llorar es... podría entenderse como un desahogo, pero en definitiva hace daño. ¿Sí? Hace daño fisiológico, hace daño psicológico y hace daño fisiológico. Usted puede llegar a enfermarse, puede incluso tener una gripa 2 o 3 días después porque llorar le representa una baja de defensa. Pero también depende de una actitud frente al llanto mismo. Y no es lo mismo llorar por lo que sucede en la telenovela que llorar porque su madre se murió. Son dos cosas que siempre tienen sus diferencias. Pero porque hay generación del cerebro diferente. Correcto. Entonces, por una parte es la interpretación del cerebro, de la manera como reacciona, y el temor, el llanto, la tristeza, son maneras de reaccionar del cerebro independientemente de los valores sociales que nosotros le demos al llanto, a la muerte, al sentimiento, al efecto, etc. Correcto. Pero fíjense que, por ejemplo, que hay las que se llaman plañideras, ¿no? Entonces, las plañideras lloran porque les pagan para eso y entonces van a llorar. En parte se sienten empatizadas y se identifican un poco con la cuestión, pero su llanto no tiene la misma profundidad en el sentido de la misma afectación que tiene el hijo de la fallecida, por decirlo de alguna manera. Bueno, por ejemplo, se estaba ahogando un compañero, se estaba ahogando, y el otro que no, que estaba afuera, corría por la orilla del río y le decía, llore para que se desahogue. Sería para acabar de llenar el río. Además que es un caso de felicidad.
Ese cruel no. Ese es cruel. Ese me va a hacer llorar. Eso estuvo muy bueno. Una buena anécdota. Bien. Realmente hay actores que se comprometen con su papel hasta el punto de que sienten lo que están haciendo, es decir, que se sienten muy metidos, por ejemplo, cuando están representando biográficamente a una persona, a una persona importante, a algún personaje realmente que existió en un momento dado. ¿Sí? Pueden sentir lo que llegaba a sentir él, ¿no? Pueden sentirse extraordinariamente comprometidos hasta el punto que se transforman como si ellos fueran ese personaje. Eso es una cuestión relativa a la sugestión, a la capacidad de sugestión que tiene la persona. También hay otras razones por las cuales uno se emociona, y es que uno entiende que la vida es un poco aburrida, por decirlo de alguna manera, hasta cierto punto. Y entonces, emocionarse en cualquier forma de emoción es una manera de sentirse que se está vivo. Entonces uno, pues si no tiene una telenovela y uno está ahí de aburrimiento, pues uno dice, prefiero llorar a estar ahí como una pared, pues frío. ¿Sí? Por lo menos es... Hay muchos elementos, varios motivos diferentes que mueven a las personas a llorar, a reírse, etc. Esos son algunos. Sin embargo, pues, la nostalgia, la tristeza son parte de las reacciones típicas del cerebro, del cuerpo humano. Y lo que se puede decir ahí es que el cerebro reacciona así porque tiene, ya dijéramos, una especie de código genético que le dice que cuando eso sucede, eso debe conducir a. ¿Sí? Pues, recuerden que hay una función del cerebro que quizás no la he enunciado de manera muy clara, pero que vale la pena, pues está dicha en los escritos, pero por si acaso no lo hemos mencionado acá, y es que el cerebro tiende siempre a la acción, o sea, el cerebro busca anticipar para actuar, es decir, que uno siempre dirige sus pensamientos, o debe dirigir sus pensamientos, o debe saber que se dirigen sus pensamientos hacia la acción. Por eso es que uno puede ahora insertar el concepto de programación, que realmente es que significa pensar. En la lectura sobre el lenguaje, en la última lectura, la más gruesita de todas, la de la semana pasada, hace alusión a eso. Y realmente uno lo que busca es prever para actuar en consecuencia. Es decir, yo digo, si yo sigo este camino, ¿a dónde puedo llegar? ¿A dónde me puedo conducir? Me refiero a un camino de la vida, un camino en un momento dado. No me refiero a una senda peatonal. Eso quiere decir que uno se dedica a anticiparse siempre porque requiere estar reaccionando a un medio ambiente. Es decir, el cerebro está muy dirigido a eso, bastante dirigido a eso. Visto desde esa perspectiva, el cerebro ha creado una serie de patrones debido a la experiencia acumulada a lo largo de la evolución. Por ejemplo, el patrón del temor, del miedo, que tiene dos resultados, respuestas. Una es la respuesta del quédese quieto, que si se queda quieto usted podría salvar su vida. Lo pasa una serpiente y usted se queda quieto y puede ser que la serpiente siga el camino o un alacrán, por decir algo. O la reacción, es decir, siente que algo se le viene encima y usted salta. Entonces hay dos maneras de reaccionar. Y esas dos maneras de reaccionar no dependen mucho de lo que usted piense, sino depende precisamente ya de una condición genética, de una preparación, de una condición subyacente y existente, en donde el cerebro toma decisiones muy rápidamente y toma una de dos decisiones. Así como existe ese patrón de respuesta, que puede ser quédese quieto o reaccione fuertemente, existen otros patrones, y uno de esos patrones es, por ejemplo, la tristeza. La tristeza es un patrón que dice, algo así como, usted acaba de sufrir de una manera tal que se requiere que usted se quede tranquilo, que se dedique a reposar, que se dedique a recuperar energías, porque la señal advierte que es posible que usted pierda defensas, o va dirigido a que usted pierda defensas. ¿Sí? La tristeza conduce a una pérdida de defensas, eso suele ser así. Usted entra en una profunda nostalgia, en una profunda depresión, y usted prácticamente se enferma. Casi siempre, bueno, dependiendo de la fortaleza de cada cual, uno puede llegar a caer enfermo. Y suele ser incluso una respuesta un poco usual, caer enfermo.
Entonces el cerebro le dice, usted quédese ahí quieto, tranquilo, no se mueva, trate de mantenerse ahí para que se recupere, ¿sí? Es una manera de responder típica del organismo y una manera de responder típica del cerebro mismo. No es algo que usted diga, no va a quedar ahí quieto y tranquilo, sino que usted se siente además como menoscabado. Entonces, es algo fisiológico, ¿sí? Que es algo que el cerebro interpreta de tal manera y dice, bueno, si usted se mueve demasiado, es posible que usted termine cayendo a niveles de estrés exagerados que le pueden repercutir en mayor daño. Es decir, el cuerpo, el organismo y el cerebro están constituidos de tal manera que tienen mecanismos de defensa para determinadas cosas. Otra cosa es el valor social que uno le da a la nostalgia, a la tristeza, a la situación romántica, así ya entre la nostalgia, el romanticismo, entonces ya son valores sociales que uno le da a las cosas. Entonces, obviamente, a uno le interesa mucho más ese segundo plano que ese primer plano. El primer plano es como para médicos, es como para personas como para psiquiatras, como para psicólogos, para personas que saben cómo responder o cómo responde el cerebro, qué es lo que hace en un caso y en otro caso. Pero yo menciono este tipo de cosas porque es muy bueno uno estructurar un conocimiento con base en cómo funcionan realmente las cosas, ¿sí? Es decir, uno suele interpretar muchas cosas que suceden alrededor de uno, con otras personas alrededor de uno o con uno mismo. El gran problema de la interpretación es que está muy basado en un intermedio que o es conocimiento o es creencia, ¿sí? Y uno no suele ser una persona muy dedicada a ser muy preciso y muy riguroso en el manejo de su propio conocimiento. Si nosotros tenemos una estructura económica, el resto de la vida, como que el resto del día y de la semana y del mes y del año, lo tiene uno como que pasar unas cosas. Y eso hace que uno se dé mucho a las interpretaciones. Me miró mal, es que le caeré mal, es que no sé qué. Uno inventa mucho, o sea, crea muchas cosas. Ahora, eso es típico del cerebro. El cerebro necesita recrear sus propias interpretaciones, pero lo hace con base en una realidad que ya no existe. Sí. No existe de la misma manera que cuando fue desarrollado dicho cerebro a lo largo de la evolución. Y fíjense que ahí estamos hablando de, o usted cree en el evolucionismo o usted cree en el creacionismo. Entonces obviamente usted ya tendrá que asumir una actitud, una posición de decir, no, pero como digo, yo creo que Dios nos creó a todos, entonces pues, el cuento de que el cerebro llegó hasta aquí o no es conmigo. Entonces fíjense cómo nosotros oscilamos permanentemente entre estar o creyendo en cosas o estar sabiendo que conocemos cosas, y son dos cosas completamente diferentes. Cuando se estudia lógica, a partir de Félix se estudia una noción que se denomina la creencia a nivel de lógica. Eso es extraordinario, que se estudia la creencia a nivel de lógica. Se estudia en lógica epistemológica, hay varios tipos de lógica. Hay lógicas ambivalentes, polivalentes, hay lógicas clásicas, lógicas formales, hay muchos tipos de lógicas. Es un tema bastante complejo, muy bonito, pero muy complejo. Sobre todo que se mete mucho formalismo. Pero hay una lógica que se llama epistemológica y es como nace el conocimiento. Y entonces, a partir de eso se formaliza. Ya lo habían dicho los griegos, ya los griegos habían dicho allá, 500 años antes de Cristo, habían dicho, una cosa es la doxa, ¿sí? La creencia, la opinión, ¿sí? Y otra cosa es el conocimiento, ¿sí? La verdad de las cosas, lo que realmente es. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que yo opino que es. Son dos cosas, ya lo sabían los griegos, eso hace ya 2500 años. ¿Sí? Ahora, a partir de Félix, un filósofo muy importante, él establece que es necesario formalizar un poco el lenguaje, porque uno de los grandes problemas del lenguaje natural, el lenguaje con el que hablamos en la vida cotidiana, con el que estoy hablando yo aquí, con el que ustedes nuestros están hablando, usualmente hablamos todos, ese lenguaje es extraordinariamente limitado, pero extraordinariamente limitado. Es decir, decimos cosas y todo el mundo interpreta las cosas de diferente manera. Yo asumo que ustedes han entendido ciertas cosas, cuando pregunto hay claridad, sí. Una parte de lo que yo había creído, ustedes habían entendido, y así sucesivamente a todos nos pasa, que nosotros nos la pasamos asumiendo y asumiendo que suceden y que dan y que el otro creyó y que yo creí que él había creído, y así sucesivamente. El lenguaje natural se da a 25.000 interpretaciones diferentes. Esa es una de las razones de la existencia de la programación neurolingüística, que dice, trate de ser lo más preciso posible cuando usted denuncia algo. O sea, preciso no solamente en la manera como usted menciona la palabra o afirma la palabra, sino el contexto en el que usted está utilizando determinados términos, el sentido que usted le da a sus oraciones,
la precisión del lenguaje, los diferentes significados, la necesidad de aclarar cuándo usted está queriendo decir qué. Y recuerden que la famosa lingüística transformacional de Noam Chomsky tiene como uno de sus puntos centrales es una cosa es lo que usted quiere decir y otra cosa es lo que termina diciendo, que es parte fundamental de la comprensión lingüística. No cae. Entonces, No cae. ha estado tan lleno de ambigüedad y sigue siendo extraordinariamente, y obviamente que a su vez eso lo hace extraordinariamente rico, entonces eso hace que funcione la poesía y las declaraciones de amor y todo ese tipo de cosas, toda la expresión subjetiva del ser humano. Pero al mismo tiempo tiene unas limitaciones tan extraordinarias que nosotros vivimos confundidos permanentemente, hasta ese punto que nosotros digo, ¿qué fue lo que me quiso decir? ¿Me dijo esto? ¿No me lo dijo? ¿Qué habrá querido decir? Y se la pasa uno tratando de interpretar qué fue lo que le dijo el otro. Y si el otro entendió lo que yo le quise decir, y así sucesivamente. Y obviamente uno a veces habla con doble sentido y quiere decir una cosa pero quiere decir la otra. Y habla con lenguaje superficial. Debido a todo este tipo de manejos del lenguaje, es que se ha requerido de desarrollar una lógica, y por eso es que la lógica se ha desarrollado tanto hasta el punto que existe una gran cantidad de lógica. El derecho utiliza una lógica, la deóntica, de los demás, ¿cierto? Es utilizada por el derecho, que además está dentro de un árbol de lógica, está en un determinado punto, existe un árbol de lógica, pues donde hay unas lógicas que son muy suaves, muy tenues, son lógicas, llamémoslas suaves con relación a fuertes. Se llaman lógicas fuertes, aquellas lógicas que utiliza, por ejemplo, la ciencia. La ciencia utiliza lógicas como, por ejemplo, la S5 o la S4 o la S4 3.4. Es extraordinario ese mundo de la lógica. Pero esas lógicas se llaman lógicas fuertes porque es que en química molecular no se puede hablar con el lenguaje natural. Es imposible hablar con el lenguaje natural. Esa es la diferencia entre esos sabios allá metidos en sus laboratorios que terminan descubriendo que a millones de años luz suceden tales y tales y tales efectos entre los planetas que se estrellan, que hacen, que producen, que el hidrógeno, que el hidrógeno, eso solamente se puede saber a través del manejo de un lenguaje muy preciso, extraordinariamente riguroso. Entonces tienen un nombre, utilizan una lógica y esa lógica tiene un nombre. Entonces por eso es necesario transformar las palabras en símbolos y en denotaciones específicas. ¿Sí? Entonces sí, entonces abro paréntesis, cierro, sí, este es mayor que menos. La tabla de verdad. Todas esas simbologías que se utilizan en matemáticas que terminan aplicándose finalmente a la física, por lo menos parte de ella, es fundamental para que funcione la física y si no, la física no puede trabajar. La física no trabaja con el lenguaje natural. Está lejísimo de trabajar con el lenguaje natural para absolutamente nada. Pues uno va a una conferencia de física o de química o de matemáticas y no queda bien, uno no entiende absolutamente nada. O uno maneja sus lenguajes o salga de esa conferencia porque ahí no está haciendo usted absolutamente nada. Pero hay diferentes fortalezas de esos lenguajes. Y nosotros tenemos precisamente el más flojo de los lenguajes, es decir, el más suave. El lenguaje, pues usted dice lo que sea y el otro medio le entiende y medio acepta. No es especializado ni nada. Entonces, pero aún así, usted va a un nivel de un banco y en un banco existen unos protocolos, Sí. con una empresa existen unos protocolos, Tiene las su cosas propio- se hacen de determinada manera y cuando usted utiliza un determinado término, está No es- queriendo decir tal cual cosa y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de que uno se acostumbre al manejo de determinados lenguajes y de ahí la importancia de que uno se meta en lecturas de cierta seriedad y de cierta complejidad para que uno se acostumbre a manejos mucho más rigurosos en contextos y en el lenguaje mucho más rigurosos que los que usualmente uno tiene a nivel de la calle. Entonces, en la medida que uno se sale en el sentido no de que rechaza, sino que uno supera esos lenguajes. Entonces se introduce a lenguajes que obviamente cada vez hablan menos personas. ¿Sí? El lenguaje de los físicos solamente lo hablan los físicos y usted o habla ese lenguaje y eso lo habla el 0,001% de la población del mundo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, el lenguaje de los abogados, pues los hablan solamente el 1, 2 o 3% de la población, que son los abogados, los secretarios de los abogados, los fiscales, algunos policías y así sucesivamente. Es decir, ahí vamos ampliando poco a poco lógicas y lenguajes a determinados medios que se manejan. ¿Sí? Usted llega a un juzgado y habla en términos en que usted algunas cosas las entiende, pero otras no las entiende. No entiende cómo se lleva un libro, ¿perdón? Se llaman tecnicismos, claro. Hasta cierto punto son tecnicismos, pero además de los tecnicismos se utilizan lógicas determinadas. ¿Sí? Para poder construirla. En derecho se utiliza una lógica que se llama la lógica deóntica, y eso lo aprenden los abogados, la lógica deóntica. ¿Sí? No solamente cuestión ni siquiera de mayéutica, es la capacidad de interpretar un hecho o una situación determinada.
está sujeto a una manera estructural lógica de los casos, que está más allá del lenguaje natural. Es decir, además de los tecnicismos, está la mayéutica, está la lógica. ¿Sí? Bien. Volviendo entonces al cerebro, pues uno lo que hace es crear unos símbolos que tienen algunos niveles de representación, o sea, tienen representaciones que para algunos significan unas cosas y para otros otras cosas. Fíjense que cada vez que nosotros hablamos, y eso le pasa absolutamente a todo el mundo, siempre utilizamos más que las palabras para expresar una idea. Expresamos gestos, movimientos del rostro, movimientos de las manos. Y ni siquiera muevo simplemente los ojos, sino toda la cabeza, el cuerpo, para expresar 25 clases de ideas. El lenguaje es extraordinariamente complejo. ¿Sí? Y muchos, ¿sí? No es lo mismo que yo diga, hola, ¿cómo estás? Que diga, hola, ¿cómo estás? Son dos cosas completamente diferentes. Y depende a quién se lo digo, porque yo a mi jefe no le puedo decir eso, por decir algo, pues hola, ¿cómo estás? Hay tantas limitaciones. ¿Sí? Pero en la medida que uno conoce los límites de esas limitaciones, por decirlo de alguna manera, uno supera situaciones. ¿Sí? ¿Qué es la gente que progresa? ¿Por qué algunos ascienden en un cargo y otros no ascienden en un cargo? Porque algunos empiezan a entender los lenguajes que se manejan en determinados medios, ¿sí? Y otros no. Usted entra a un juzgado, y si usted está acostumbrado a ir a un juzgado, no solamente porque sea abogado, sino por ejemplo porque usted es la persona que barre permanentemente ahí en el juzgado todos los días, pues la barrendera que barre el juzgado todos los días se acostumbra a la manera como se habla en los juzgados, y termina dominando esos lenguajes, ¿sí? Y sabe qué quiere decir cuando dice tal o cual cosa. Un sustanciador es un tipo extraordinariamente versado en el derecho, que conoce leyes y normas de manera impresionante, y la manera de poderlas interpretar y aplicarlas aquí o allá. Uno entra de neófito a un juzgado y verdaderamente uno no sabe qué libro es ese, ni aquel, ni mucho menos lo que dice adentro, que si entró al juzgado, que si entró al despacho, que si no entró, que salió, que está para este recurso, que... Hay una gran cantidad de cosas que en la medida que uno lo comprende, pues uno entra a ese mundo y entonces se le abren nuevas puertas. Uno de los grandes problemas posibles del por qué no seguimos derecho es porque nos parecía lleno de una cantidad de andamiajes y de cosas rarísimas. Es que todas las carreras son rarísimas. Mire usted la economía, la administración de empresas, la psicología. Cualquier carrera que usted la ve rarísima desde afuera. La motivación incluye que usted diga, no, tranquilo, tranquilo, que usted... Meta en cualquier cosa, no dicho que usted terminando cualquier cosa. Que quítese el miedo de meterse en cualquier carrera. Eso le da miedo. Muchos de nosotros no seguimos carreras precisamente por ese tema, porque veíamos que es extraordinariamente complejo y difícil y extraordinario. Y son simples cuestiones de lenguaje. Cuando usted en diccionario busca una palabra y ya entiende lo que quiere decir un determinado texto en una lectura X o Y. Mucha gente deja de leer porque no es porque le interesa, sino porque hay una serie de obstáculos propuestos frente a la lectura. Y esa es una de las insistencias que yo quiero hacer con todos ustedes. Entonces, tenemos que acostumbrarnos profundamente, correr una costumbre de por vida hasta que nos vengamos el leer absolutamente de todo. Y tratar de comprender. Miren, yo he tenido que meterme, por ejemplo, en medicina. Yo soy asmático. Y resulta que en las EPS los médicos terminan sacándome la piedra, porque son una especie de burócratas. A veces hablan por hablar, terminan vendiendo unos productos, cosas así. Entonces, me ha molestado esas actitudes. Ahora, desde la ley 100 para acá, pues ha cambiado mucho la actitud de los médicos. Entonces, los médicos salen allá a sentarse, a ganarse un sueldo y a decir cosas de una manera un poco superficial. De modo que decidí ser mi propio médico. Entonces, he tenido que leer libros de neurología que tienen unos términos bastante complejos, y entonces al comienzo me dio cierta pereza hasta que por fin empecé a verle un poco el sentido de las cosas y me he venido acostumbrando hasta el punto que ahora me estoy metiendo en una temática que se llama inmunología, que es extraordinariamente compleja. Y obviamente eso representa que o sea uno al fondo, o de esta manera sigue sin comprender porque lo tiene que ir muy casi hasta la estructura misma de la medicina. Pero de todas maneras uno termina comprendiendo muchos elementos de eso. Ahí de a poquitito. Ahora con internet ni se diga. Internet está ayudando bastante a que uno se meta en mundos que antes para nada, no los veía totalmente desconocidos. Quiero que realizemos una serie de ejercicios porque estamos muy atrasados en cuestiones de ejercicios y me da la sensación de que hemos estado como flojos en eso y que ha faltado precisamente un poco más de movimiento a nivel de ejercicios. Sobre la última lectura que vimos, que tiene que ver con el lenguaje, considero que el lenguaje es extraordinariamente importante para este curso, es decir, quien realmente quiera meter en programación, tiene que meterse bastante en lo que significa lenguaje
Lo veremos volveremos a verlo cuando veamos Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Hay un capítulo dirigido al lenguaje. Traeré una fotocopia de Piaget que hace alusión al lenguaje. La relación entre pensamiento y lenguaje, es muy importante. Vale la pena mencionar, para terminar un poco este capítulo, obviamente quedan muchos vacíos, pero como es un diplomado que tiene sus limitaciones, vale la pena mencionar que la relación entre pensamiento y lenguaje tiene una serie de características que vale la pena meterle el diente y vale la pena conocer. Uno podría creer, por ejemplo, que hay una relación muy directa entre pensamiento y lenguaje, pero hay que establecer qué clase de relaciones se establece entre pensamiento y lenguaje. Uno puede pensar sin necesidad de un lenguaje, entonces uno podría intuir o simplemente recrear imágenes, ¿sí? Pero una cosa es recrear imágenes y otra cosa es cuando uno requiere de un lenguaje. Si uno apoya una imagen con un lenguaje, resulta ser menos económico, pero resulta ser más productivo a largo plazo. Porque uno de los problemas que tiene cuando uno piensa sin lenguaje, quiero decir que uno usualmente piensa sin lenguaje, ¿no? Se le cruzan muchas cosas por la mente, no, como que se da cuenta de muchas cosas, muchas lucecitas que le dicen de esto, ¿verdad? Que le da mucho sentido a las cosas, y uno no le pone lenguaje. Pero resulta que el lenguaje es precisamente el elemento clave para poder tener comunicación con las demás personas. Mencionaba yo el ejemplo de hace quizás unos año y medio, 2 años. Había un ingeniero que se hacía en esa esquina, y varias veces le inquirí precisamente sobre los ejercicios que estamos haciendo, sobre el razonamiento abstracto. Y entonces, teniendo los ejercicios acá al frente, solicité que además de dar la respuesta, como usualmente incluso de dar un tiempo por acá de venir con esa costumbre, además expresara cómo argumenta o cómo podría explicar el cómo llegó a la respuesta, porque al fin y al cabo inteligencia, si está vinculada con procesos, pues lo que nos interesa es cómo procesamos las cosas para que nosotros los demás podamos ver esa o aquella persona cómo procesó lo que hizo. Eso es un ejercicio muy importante porque es un ejercicio de metacognición, es decir, el cómo yo me doy cuenta del cómo hago las cosas. Eso es muy importante, el darse cuenta uno cómo hace las cosas, porque es lo que le permite a uno modificar su propia conducta. ¿Sí? Bien. Y recuerdo que esta persona decía, ya di con la respuesta, eso no alcanzaba a responder el problema cuando la respuesta es tal, es A, es B, es C. ¿Se recuerdan que hay cuadritos A, B, C, D? Entonces decía, la respuesta es B, listo, y perfecta la respuesta. Y bueno, ¿cómo lo hiciste? Decía, es que pide aquí no sé qué, se los van a... y nadie le entendió, un soberano raro lo que intentaba decir. Ahora, ¿eso qué le quiere decir a uno? Pues que él tiene su propia lógica, y su propia lógica le funciona tan bien que llega a la respuesta adecuada. Pero tiene un problema, y es que no comprende lo que hace. El pequeño problema de que no comprende lo que hace. Ahora, eso sucede quizás con muchos ingenieros, que tienen una estructura lógica muy bien formada, muy bien incluso estructurada, pero no son capaces de transmitir su modo de procesar. Entonces se vuelven malos transmisores, ¿sí? Malos comunicadores, entonces tienen problemas de comunicación con las personas. Y ustedes ven, y los ingenieros suelen ser así, son introvertidos, que son muy lógicos y son muy inteligentes, hacen muchas cosas, pero no dicen, ¿cómo le dijiste? Así, de cualquier manera, da lo mismo. Es parte clave de la comunicación el darse cuenta cómo hacen las cosas. Si uno quiere llegar algún día a explicarle a otros, muchos de esos otros se vuelven nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, etc. Y entonces termina siendo algo extraordinariamente útil, ¿sí? Porque explicarle a un hijo cómo funcionan las cosas no es lo mismo decir, ¿cuántos son más dos, papá? Son 4, listo, muy bien. ¿Y eso cómo se hace? Mañana le explico. Siempre uno está justificando el no saber cómo se hacen las cosas. Uno sabe cómo llegar al resultado, pero no sabe cómo se hacen las cosas. Bien. No es preocuparse demasiado, pero sí ocuparse en momentos dados en cómo hacer las cosas. Todos los libros de instrucciones, como por ejemplo, cómo aprender a pilotar un avión, pues es un cómo. Es un cómo se hace. Un piloto es un tipo que aprende de memoria el cómo se hacen las cosas. Él sabe cómo llegar de París a Ámsterdam siguiendo un protocolo que es fundamentalmente de memoria. Ese es quizás un poco el otro extremo, pero eso de todas maneras es fundamental. Él sabe que para
llegar a otro lado tiene que seguir un protocolo estricto a morir. Y si ustedes han visto alguna vez en Discovery o alguno de esos canales que se han caído aviones, que ha habido ese tipo de muestran y miran toda esta investigación que hay detrás del por qué se cayó el avión en el año tal, cuando iba no sé dónde, si sé cuándo, que dejó no sé cuántos muertos. Ustedes ven que hay una serie de errores, algunos son errores de mecánica y otros son errores humanos, aunque casi todos terminan siendo errores humanos. Los errores de mecánica es que el mecánico no siguió el protocolo de haber hecho lo que tenía que hacer. Y el piloto o el copiloto o el que le correspondió o el operador allá, el hombre de tierra, tampoco siguió el protocolo tal como debía seguir. Entonces fíjense que los procesos cuentan muchísimo, de cómo se hacen las cosas termina definiendo incluso vidas humanas. ¿Sí? Entonces a uno le interesa mucho que un piloto haya seguido muy bien su protocolo porque uno está en las manos de ese piloto, por decirlo de alguna manera, y está en las manos de un mecánico. ¿Sí? De ahí que un mecánico tenga que ser bien pago, que un piloto tenga que ser bien pago, que un abogado, que un juez tenga que ser bien pago. Y todas esas cosas cuentan enormemente. ¿Sí? Y eso choca pues con nuestra economía, pero bueno, son historias que se van ampliando por otras ramas, por decirlo de alguna manera, que son importantes, pero que ya se salen un poco del contexto de lo que nosotros tratamos acá. Sin embargo, son importantes. Bien, no traje mis ejercicios grandes para ubicar acá, pero si ustedes tienen sus ejercicios, podríamos seguir los ejercicios que tienen un cuadradito y tienen, por ejemplo, un reloj. Van acá, pero que alguien le recoge y me trae un marcador. Alguien de casualidad tiene un marcador 10, no puse números a las páginas, pero por la convivencia es totalmente natural que devenga del conocimiento. Ahora creo en esa estructura lógica, pues apenas normal que crea en esa estructura lógica, porque he conocido el proceso de esa estructura lógica. No es lo mismo cuando me dicen algo y usted tiene que creer en tal cosa. Sí, señor. Usted tiene que votar por los que sí, yo voy a votar por eso. Son dos cosas diferentes. Una cosa es asimilar la creencia por confianza, porque alguien lo convenció, y otra cosa es asimilar la creencia porque asimiló el conocimiento derivado de esa creencia. Ok. Ustedes ya podrán llegar a esa conclusión siguiendo los demás ejercicios para que pasemos a otros ejercicios. ¿Sí? O hay algo que deban entender que a uno les quede claro. ¿Cuál perdona el 3? El 3 que también es un cuadrado, mirémoslo, rápidamente. Lo ideal es que ustedes, voy a mirar solo quizás una fila de ejercicio, muchas gracias. Quizás una fila para no detenerlos en eso, pero suficiente para que ustedes, los que no han cogido toda la estructura, podamos hacer. Creo que ustedes podrán ya resolver eso. Fíjense que es cuestión como de ponerle actitud, como dice Linares y todos los grandes motivadores. Y entonces se dedica uno a hacer algunos ejercicios de esos y con eso uno ya tiene una pequeña costumbre que termina siendo muy útil. Bien, ese otro ejercicio entonces dice que... Perfecto. Y entonces decimos, el número 3 dice entonces, hay una persona hay una persona que está en esta situación. Me quedó un poquito enano, pero no importa. En la siguiente, entonces lo voy a dibujar del tamaño que corresponde. Está así. ¿Correcto? Y en esta de acá, está así, con los brazos en esa situación. Es decir, que es casi que las mismas manecillas del reloj, solo que aquí utilizamos el reloj. Y obviamente lo que cambia son las posiciones de los brazos. Podemos concluir la fila o la columna. ¿Quién fue la que no entendió tú? ¿Qué sugieres? ¿O qué idea se te ocurrió a ti? ¿O dónde te estancaste? Esta mano me la deja quieta. Espera, esta mano, haz de cuenta que soy invidente. ¿Qué mano? Voy a cortar bien. Mi mano que derecha o izquierda. Mi mano izquierda la dejo quieta, yo estoy así. Estoy en la punta de allá arriba, estoy así.
mi mano izquierda, mi mano derecha, la dejo quieta. Y la izquierda, la mueve a un cuarto. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Acá. Eso es un cuarto. Eso es un octavo. Un cuarto es aquí. Sí, debes entender que ya está completa. Cualquier otra cosa que entiendas es el país de la Alicia, Alicia en el país de las maravillas. la misma 3 también estaría completa. No tiene nada que ver con la siguiente todavía, porque está vacía. Vamos a establecer una relación. Que ahí hay que completar. Correcto. Se completa la información fila por fila. Se puede completar fila por fila o columna por columna. Decidimos hacerlo fila por fila. No se puede mezclar. No, puedes combinar. Combinar. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, si tú quieres desarrollar esta fila, ¿cómo haces para desarrollarla si no tienes un punto de partida? Si has tenido el punto de partida que va para allá. Tenías estos dos y desarrollaste esto. Sobre esa conclusión, tenías uno y desarrollaste estos dos. Ahora no tienes ninguno. ¿Cómo lo desarrollas? Combinando la columna aquí para que te dé el primero de la fila y después la fila. Entonces, ¿cómo estaría el muñeco acá si desarrolláramos la columna? Ya que hiciste la pregunta y la la mano derecha mantiene arriba. Y ya tienes el primero de la fila. Aplicas el mismo patrón de las dos anteriores filas, entonces puedes desarrollar. No necesariamente desarrollar, bueno, también puedes desarrollar la siguiente columna, por supuesto. Según el tiempo. Si desarrollas la siguiente columna, puedes desarrollar la siguiente columna. Ahora, la pregunta es, si ya tienes estas dos de esta columna, ¿no podrías desarrollar esta en lugar de haberte puesto a desarrollar cada vez? Sí, ya tiene los patrones. Si tuvieran el resultado del centro, Este proceso que acabo de señalar, este proceso se llama sintetizar. Si ya ves cómo funcionan los patrones, en lugar de desarrollar esta columna, no necesitas desarrollar ¿para qué desarrollar esta columna si lo que tengo que desarrollar es este tercero aquí? Ya tengo los dos de acá igual que tengo los dos de aquí. Entonces, se llama sintetizar. Es decir, pasas por encima de un proceso que se vuelve innecesario una vez que has completado estas filas y entonces te permite cruzar la columna. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el de acá? Es que no hemos desarrollado esto. sí. Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo desarrollamos este segundo acá? Quedan iguales. ¿Quedan iguales? Ok, quedan iguales. Aquí bajo un octavo. Aquí bajo un octavo a la izquierda. No, a la derecha. Ah, ok. Es decir, baja acá. ¿Correcto? Eso quiere decir que si este está así, ¿cuál es el cambio que se está dando entre este y este? De la Este de izquierda hacia abajo está bajando. Correcto. El de la derecha queda quieto. O sea que esta sería la respuesta. Ahora, esa es otra alternativa, desarrollar la diagonal, ¿correcto? ¿Sí? Decidimos desarrollar ese, pero no quiere decir que entendiendo este, hubiéramos podido desarrollarlo así. Ahora, miremos si coincide desarrollar en diagonal. Si tengo dos brazos arriba, tengo dos brazos en el centro, termino con dos brazos abajo. Es más sencilla, en este caso, desarrollar la diagonal. Muy bien, ok. Ahí tenemos un segundo ejemplo, creo que con esto ya nos queda bien este movimiento. Es un reloj cuadrado. Es un reloj cuadrado. Permíteme, es difícil multiplicar. A ver si de pronto rompemos. Usted no puede resolver problemas cuya información no haya tenido anteriormente. Es decir, que del problema usted al menos algo conozca. Es decir, usted no puede resolver ningún problema que sea totalmente desconocido para usted.
a la vez, lo contrario. Cuando usted conoce todos los elementos del problema, eso no es un nuevo problema para usted. Y usted aplica inteligencia, dice Robert Sternberg, cuando usted está frente a un nuevo problema, no cuando usted ya conoce el problema. Cuando usted tiene alguna información en un nuevo problema, pero no toda la información, y por lo tanto tiene que resolver algunos de los elementos, alguna de la información, o establecer relaciones, nuevas formas de relaciones entre la información que usted tiene en el problema. Eso es lo que mide su inteligencia. Usted aplica inteligencia realmente es cuando usted está enfrentando un problema que no es ni totalmente conocido ni totalmente desconocido. ¿Perdón? Es decir, es para que nos hagamos una idea de lo que considera Robert Sternberg que hace que usted sea inteligente. ¿Qué significa una acción inteligente suya? Dice él. Una acción inteligente suya es cuando usted se enfrenta a un nuevo problema y ese problema ni es totalmente nuevo, que nunca en su vida había visto esa clase de problemas. Por ejemplo, estos problemas no son algo que usted nunca hubiera visto. Aquí fuera un periódico, por allá en una fotocopia en el piso. ¿Alguna vez usted vio este tipo de cosas? ¿Alguna vez usted escuchó el razonamiento abstracto? ¿Alguna vez hace mucho tiempo presentó un examen en la Nacional o en la empresa o lo que sea, donde presentó un ejercicio? Es decir, no es una nueva clase de problema. De alguna manera tiene información ya sobre ese tipo de problemas. Pero al mismo tiempo, si el problema es bastante conocido, como por ejemplo 2 y 2 son 4, pues solamente si yo le digo cuántos son 2 y 2, eso no es ningún problema para ustedes, porque usted conoce perfectamente cuántos son 2 y 2. Tiene que tener algo desconocido y conocido al mismo tiempo. En la medida en que se hace más difícil el problema, en el sentido en que usted como que requiere más información, como que dice, necesito un poquito más de información para poder solucionar este problema, es ahí donde usted realmente está aplicando inteligencia. Porque usted está buscando cosas nuevas. Usted está haciendo un esfuerzo, usted está poniendo a prueba su voluntad, su paciencia, su perseverancia, su autoestima misma, está poniendo a prueba. Entonces es ahí donde usted está poniendo a prueba su inteligencia, dice Robert Sternberg. Muchos otros autores mencionan lo mismo. Una de las lecturas de hoy es una lectura que tiene que ver con Robert Schank, vamos a ver esa lectura. Robert Schank, del cual traigo 2 lecturas. Es un psicólogo norteamericano que dice que la inteligencia está en su capacidad de comprender. La comprensión es un término que hay que comprender, por decirlo de alguna manera. La comprensión es un elemento complejo, es cuando usted dice, entiendo. Es decir, desde el momento en que usted empieza a cogerle sentido a algo, usted está empezando a comprender. Y Schank dice, en la medida que usted tiene capacidad de desarrollo de su nivel de comprensión, la capacidad de decir, pues, ¿usted entiende o no entiende de qué estamos hablando? ¿Usted entiende o no entiende de qué trata este cuadro problema? Sí, entiendo algo. Ah, bueno, muy bien, entonces usted está aplicando ahí un poquito de inteligencia, dice Schank. Para muchos autores de inteligencia son cosas totalmente diferentes unos de otros. No vamos a tocar todos los autores porque hay cantidades impresionantes de autores que dicen la inteligencia de esto y esto y esto y esto y esto. Hay decenas de definiciones de inteligencia. Vamos a tocar las más importantes. Vamos a tocar entonces la noción de Piaget, la de Vygotsky, la de Robert Sternberg, la de Schank, que me parece interesante porque rompe los esquemas de que inteligencia es la capacidad de atención, de análisis, que muchos otros repiten un poco. Pero hay unas concepciones muy clásicas de inteligencia. La concepción de Piaget es una concepción bastante clásica. Bien, la veremos a partir de la semana próxima, cuando nos metamos en estos 3 autores. Necesito que me hagan y pasen por sus lecturas y miramos a ver si alcanzamos a hacer otros ejercicios y miramos lo de los talleres antes de que se agote esta clase. Espero que hayan un poco esta